Hola, ¿cómo andan, querida comunidad de Puertas Abiertas? ¿Cómo andan? Qué alegría poder saludarlos en el nombre del Señor a todos los hermanos de la iglesia, a todos los amigos que se han unido y nos miran de diferentes lugares. Qué bueno tener en este Día del Señor un encuentro especial. Quiero decirles que nos vamos a preparar para participar de la Cena del Señor como primer paso de todo un programa especial que tenemos en este domingo. Pero antes de hacerlo le quiero pedir que todos nos preparemos, que vayamos a buscar los que no han preparado la copa con el vino o el fruto de la vid y el pan, busquemos a todos los de la familia, tratemos de aquietarnos y para poder pensar en el Señor, reunirnos todos juntos frente al teléfono, la computadora, el televisor, donde estemos y podamos juntos tener un tiempo solo con el Señor. Entonces, mientras todo esto ocurre, y ustedes se van acomodando, voy a aprovechar para seguir contándole y mientras vamos a ver algunas imágenes de nuestros grupos pequeños de influencia que cada vez se van multiplicando más. Le cuento que en todos los grupos etarios de la iglesia estamos trabajando dentro de los que nos permite esta fase de cuarentena que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad. Los preadolescentes van todos los sábados y se encuentran, oran y salen a visitar los hogares de los chicos, les llevan alimentos, están haciendo una obra fantástica. Los adolescentes y jóvenes tienen durante toda la semana grupos presenciales, grupos pequeños, algunos en la iglesia, guardando el protocolo, otros en casas, se van incorporando nuevos amigos y es nuestra nueva manera de vivir la iglesia. Pero los grupos de matrimonios estamos teniendo un tiempo extraordinario con este material de Transformados, de 7 lecciones sobre la salud espiritual, física, financiera, familiar, que realmente es una bendición. Ayer tuvimos un encuentro con los facilitadores, nos contaban todos los testimonios y las experiencias en cada casa, en cada hogar, así que estamos felices y entendemos que la voluntad de Dios es que la iglesia funcione como la iglesia primitiva, en grupos pequeños. Por eso, una vez más, va a salir el teléfono, aquellos que todavía no participaron, de hecho nos han llamado un montón y los estamos ubicando a cada uno y se están abriendo nuevos grupos pequeños y la iglesia cada vez llega a más personas y a más amigos. También les quiero decir, estamos felices de los testimonios de quienes han compartido el Evangelio en los grupos y personas han recibido a Cristo como Salvador. La iglesia está viviendo un momento apasionante. Y queremos animarte a vos que todavía no te incluiste que puedas participar en uno de nuestros grupos pequeños. Y entendemos que esto es lo que Dios nos está permitiendo vivir ahora. Dicho esto, ahora sí, nos aquietamos y vamos a tratar de pasar un tiempo personal con el Señor. Y yo les quiero leer un versículo, les traigo una palabra antes de participar de la Cena del Señor, cada uno allí en su hogar que está en Romanos capítulo 5, versículo 5, y dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y yo quiero traerle esta palabra muy conocida para muchos, probablemente nueva para otros, que esto es una afirmación de la Biblia. Nos dice que el día que Jesús entró en nuestro corazón, el día que le pedimos perdón por nuestros pecados, el día que por la fe confiamos en Él y Él vino a vivir a nuestra vida y nos salvó, además de su presencia, hemos recibido una catarata de amor. El amor incontenible de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Primero, para poder amarle a Él, porque no podemos amarle sin su amor. Segundo, para poder amar a los que tenemos alrededor. Y este es un tiempo difícil, llevamos más de 100 días de cuarentena, las relaciones se han desgastado, algunos problemas que van surgiendo en casa, en el matrimonio, con los hijos. ¿Cuánto necesitamos que el amor de Dios nos inunde y se derrame ese amor que no es egoísta, que habla 1 Corintios, y pueda bendecir a toda la familia? Así que este tiene que ser un domingo de poder experimentar nuevamente el amor de Dios. Ese amor que conocimos el día que murió por nosotros en la cruz y entendimos que murió por nosotros. Y de esto se trata estos símbolos, los cuales vamos a recordar ahora. Este pan que nos simboliza el cuerpo entregado del Señor Jesucristo por nosotros. Este fruto de la vid
que nos habla de la sangre que derramó en la cruz y que tiene poder para perdonar todos nuestros pecados. Y dice la Biblia que la iglesia primitiva, el mismo Señor aquella noche que había sido entregado, tomó el pan y la copa y deseaba pasar un momento personal con sus discípulos. Y les dijo, cada vez que recuerden de esto, recuerden el inmenso amor, la entrega del Señor Jesucristo hasta que yo vuelva. Así que ahora, al estar tranquilos, apagar un poquito todos los ruidos de la casa, les quiero proponer primero que una vez que terminemos y aparezca la placa, podamos orar cada uno con el Señor. Y quizá tenemos algo que confesar, confesémoslo. Quizá la cabeza estuvo en otro lado, tratemos de pensar en Él y pensar cuánto te amó el Señor. Ese amor tan alto, dice 1 Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que podamos ser llamados hijos de Dios. Y dale gracias por su entrega en la cruz. Dale gracias por su sangre que nos perdona y podamos participar todos juntos de un tiempo íntimo con el Señor. Tiempo de aquietarse, tiempo de pensar en el Señor, tiempo de disfrutar de su amor. Vamos a recordarle, participando de los símbolos, cada uno en su casa. Muy bien, qué lindo haber participado, orado, estar cerquita del Señor. Cómo nos hace bien recordar su obra en la cruz. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Hoy Norberto Pray nos trae un tema de la palabra para ánimo y desafío de todos nosotros. Pero también al final vamos a tener un tiempo especial de oración todos juntos. Es un tiempo fundamental para que después de escuchar la palabra de Dios la apliquemos en oración y oremos por tantos motivos que van a ser expuestos en las placas. Pero también vamos a tener un momento de alabanza y adoración. Así que esto es lo que viene, pero antes vamos a orar por todo esto. También les quiero contar que estamos participando de nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración. Allí está apareciendo la placa de las maneras que podemos dar nuestros diezmos y ofrendas para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Muy bien dicho esto, vamos a orar y nos preparamos para disfrutar de todo este programa que viene. ¿Oramos?
Señor, gracias por este domingo especial que nos permites vivir. Gracias por tu inmenso amor derramado en nuestras vidas. No lo merecemos, pero tú has sido bueno. Y yo quiero pedirte ahora que tú bendigas cada hogar, cada vida, cada familia, cada matrimonio, cada persona que va a escuchar tu palabra. Señor, háblanos por tu Espíritu y trae a nuestro corazón lo que necesitamos escuchar. Bendice todo el tiempo que vamos a compartir ahora. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, a disfrutar todo el programa. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras,
Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría es poder estar acá, compartir la palabra de Dios en esta etapa. Seguimos en este formato a través de los cultos online, añorando y deseando juntarnos y poder estar todos juntos, abrazarnos en el Señor y poder juntarnos a participar de la cena del Señor, cantar y adorar a nuestro Dios. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la importancia de abrir las puertas de casa, las puertas del corazón. Gustavo nos enseñaba acerca de acelerar el llamado y la obra misionera. Y yo quisiera seguir con el tema y te propongo abrir tu Biblia en Mateo capítulo 28. Es un pasaje muy conocido que es la Gran Comisión. Nosotros solemos leer Mateo 28 para hablar del tema, pero yo descubrí que la Gran Comisión la encontramos por los 4 autores del Evangelio. Fíjate lo que dice Mateo 28, verso 18. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la Gran Comisión, es lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer desde que Él se iba hasta que Él nos viene a buscar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Bueno, tiene que cada miembro de la iglesia convertirse en un discípulo de Cristo que hace discípulos también. Esto es lo que el Señor nos dijo y por lo que nos estamos enfocando y hacia donde tenemos que ir. Mirá, esta comisión, este encargo del Señor está también en Marcos. Dice en Marcos: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también la encontramos en Lucas. Lucas capítulo 24, verso 47 dice: son mis testigos en todas las naciones, y van a empezar por Jerusalén. Y Juan también. Juan dice: de la misma manera que el Padre me ha enviado, yo os envío a ustedes. Y este es el concepto de ser un discípulo que hace discípulo. El Señor estuvo en esta tierra haciendo un ministerio maravilloso que es formar personas para que prediquen el Evangelio y formen personas también. Y esta es la manera en la cual Dios diseñó el programa y esa es la voluntad de Dios. Por tanto, es importante y yo quiero que hoy, en este tiempo, podamos ver cómo podemos hacer para ser un discípulo que hace discípulo. Y vamos a ver algunas palabras que nos van a ayudar a aprender, a descubrir cómo somos discípulos, que podemos hacer discípulos. Y lo primero que tenemos que aprender es, para ser discípulo que hace discípulo, nos tenemos que apartar. Fíjate, dice el Señor Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si no podemos contestar a la pregunta ¿cómo se llama nuestro discípulo?, es porque el Señor Jesús todavía no tiene la potestad sobre tu vida y la mía. Él tiene la potestad, la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Tiene autoridad sobre tu vida y la mía? Bueno, si podemos dar esta respuesta, ¿cómo se llama mi discípulo?, es porque Él tiene la autoridad. Mira, hay algunas razones por las cuales un hijo de Dios no es un discípulo del Señor Jesucristo que hace discípulos. Mira, la primera es porque es un RN, un recién nacido. Quizás te convertiste a la familia de la fe, hace poco recibiste a Cristo en tu corazón como Salvador. Yo te quiero animar a que puedas crecer, a que puedas aprender. Pedí ayuda. Pedí que alguien te discipule, se acerque a vos para que te acompañe, para que te atienda, para que te cuide, para que te alimente con la palabra de Dios. Y vas a ver cómo vas a ir creciendo y cuando menos te des cuenta te vas a convertir en un discípulo que hace discípulos. Pero estás esperando. ¿Sabes? Hay algunos que no hacen discípulos porque están apartados, como el hijo pródigo que se fue a la provincia apartada. Si es así, yo te quiero decir que tenés que volver al Señor, que no podés perder más tiempo. Mira, el Señor no tiene autoridad en tu vida. Toda potestad le fue dada al Señor Jesucristo. Es importante que vos hoy tomes esta decisión de decir: Señor, vos tenés autoridad sobre el cielo y la tierra, pero no sobre mi vida y mi corazón. Y si sos un hijo pródigo, sentí que le fallaste al Señor, nunca es tarde para volver a casa. El Padre te está esperando, tiene los brazos abiertos y es hora de volver al Señor. En poco tiempo
Si vos decidís de corazón volver a Él, te vas a dar cuenta cómo el Señor puede restaurar tu corazón, tu vida y tu familia, puede ordenarte y en poco tiempo te puede volver a usar, porque el Señor es así. Él siempre tiene una posibilidad para vos, siempre tiene una oportunidad. Y si te alejaste del Señor, sentís que este es el momento, vos podés volver a Él. Mira, te quiero decir algo a todos los que están del otro lado. Sabés que la iglesia comenzó con un programa que tiene que ver con GPI, Grupos Pequeños de Influencia. Si no sos parte de un grupo pequeño, tenés que llamar a alguien que conocés de la iglesia y decirle, yo no estoy en ningún grupo pequeño. Creemos, no nos vemos todos juntos. Sabés que son grupos de 10 personas. Aprovecho para mandar un saludo a todo el grupo pequeño que hemos compartido en la casa de los Coltinos. Qué asado que nos comimos, pero también estudiamos la Biblia. Pasamos un momento maravilloso. Si no formás parte de un grupo pequeño, llama. Escribir un mensaje a alguien porque tenés que ser parte. Creemos que estamos teniendo un alcance mayor al que podemos tener un domingo a la iglesia con esta manera. Por eso tenés que involucrarte, no tenés que dejar de ser parte. Mirá, uno no hace discípulos porque es un recién nacido, porque se alejó y tiene que volver. Pero ¿sabes por qué? Uno no hace discípulos porque es un inocente. Porque es un ignorante en las cuestiones espirituales y tiene que abrir los ojos. No se da cuenta. ¿De qué? De que esto es lo que tiene que hacer. Mira, por años hemos creído que la obra de Dios la hacíamos yendo al culto, a la reunión, asistiendo a la iglesia, pero hoy nos damos cuenta que la manera de hacer la obra de Dios es con discípulos que hacen discípulos. Por eso nos juntamos en grupos pequeños de influencia. Y si por años miraste para otro lado, no te diste cuenta, tenés que darte cuenta que estabas equivocado. Lo verdaderamente importante es hacer discípulos. Por eso lo dice Mateo, y lo dice Marcos, y lo dice Lucas, y lo dice Juan, y por eso en Hechos aprendemos que tenemos que ser testigos, porque recibimos poder del Espíritu Santo para llevar el Evangelio a todas las naciones y hacer discípulos, y por eso en el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos formaban otras personas y le enseñaban la Biblia, se añadían a la iglesia a los que habían de ser salvos, y estos creían y la iglesia se multiplicaban y surgían personas. ¿Quiénes eran? Bueno, eran discípulos de los discípulos de Jesucristo. Y surge Bernabé, y surge Felipe, y se convierte el apóstol Pablo, y empieza la obra misionera y se expande, y esas palabras del Jesús cobraron valor porque se cumplió la promesa acá. Ustedes tienen que hacer esta tarea. Por lo tanto, si hiciste otra cosa, te quiero decir que no es importante el programa, no es importante el ministerio, no es importante la reunión. Lo más importante es que puedas gastar tu tiempo en formar personas, en aprender, en dar a otros también. ¿Sabes? Uno puede ser alguien que no hace discípulos porque desobedece también. Esas son las 4 razones. Porque es un recién nacido, porque está alejado del Señor, porque ignora y no sabe que es importante, lo verdaderamente importante, pero a veces porque sabemos y cerramos el corazón. Y yo te quiero decir que si tenés el corazón cerrado a formar parte de un grupo pequeño de influencia, tenés que soltar, tenés que abrir el corazón y dejar que el Señor te transforme. ¿Sabes? No solamente te tenés que apartar, todo lo que te aleje de que el Señor tenga autoridad en tu vida y de que Él sea el que tiene potestad, es de lo que tenés que apartarte. Por eso decimos, ¿cómo hago para ser un discípulo? Me aparto de todo lo que es un impedimento para que yo pueda ser un discípulo, te hago discípulo. O sea, quizás hay pecado oculto, quizás hay problemas espirituales, emocionales, amarguras, falta de perdón. Tenés que dejar que el Señor trabaje en tu vida. Dale la potestad y vas a ver cómo Él te puede usar. Pero en segundo lugar, no solamente tenemos que apartarnos, tenemos que ser capaces de alcanzar. El Señor Jesús es lo que hizo, dijo, id y haced discípulos, a todas las naciones hay que alcanzar. Qué maravillosa esta verdad. Y vemos esta realidad en toda la Biblia a partir de que el Señor se fue, es lo que hicieron los apóstoles, alcanzaron a otros también. Y vemos a Pedro alcanzando un paralítico en el templo que se llamaba La Hermosa, y vemos a Pedro alcanzando a 3.000 judíos que se convirtieron, y luego a 5.000 judíos, y después se convierte alguien que era perseguidor de la iglesia. ¿Y te acordás cómo sigue la historia de Pablo? Él se presenta a los apóstoles, pero fue perseguido por los judíos y se tiene que escapar y va hasta el puerto de Jope y se va a Tarso. Y pasaron 3 años. Y después de 3 años, los discípulos mandan a Bernabé. ¿Quién era Bernabé?
un discípulo de los discípulos. Y tiene que ir a ver cómo estaba el ministerio en la iglesia de Antioquía. Entonces Bernabé se envía de Antioquía. Y cuando fue 500 kilómetros de Jerusalén a Antioquía, abre la puerta de la iglesia, Hechos capítulo 11, y dice la escritura que Bernabé cuando llegó a Antioquía vio la gracia de Dios. Pero Bernabé se acordó que hace 3 años atrás yo me olvidé lo que hice ayer. Me olvidé lo que hablé la semana pasada. Bernabé no se olvidó que hacía 3 años uno que se llamaba Pablo se había ido de Jope hacia Tarso. Y ahora Bernabé estaba a 150 kilómetros. Nadie se lo había pedido, pero él lo alcanzó. Viajó 150 kilómetros de ida, 150 kilómetros de vuelta, y dice Hechos capítulo 11, y hallándole a Tarso, lo trajo a Antioquía. Y Pablo fue el gran hombre de Dios que fue el gran misionero que todos conocemos, escribió las epístolas paulinas, porque uno se acordó y lo fue a buscar y alcanzó a otro. Yo te quiero decir que tenés que alcanzar a otro y que quiero animarte, desafiarte a que puedas mirar alrededor, que puedas pensar en tu mente y en tu corazón con alguien que tenga nombre y apellido, que se vincule, que sea parte de tus cercanos, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que se relaciona cotidianamente con vos. No tengas miedo, no pienses que es difícil, que es imposible, orá por él y vas a ver cómo el Señor te va a dar la fortaleza para alcanzarlo. Pero no solamente dándole la autoridad al Señor en la vida y alejándonos de las cosas que nos impiden, no solamente alcanzando, sino que acompañando. Es un proceso al cual tenés que estar dispuesto. Acá el relato dice hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Fíjate cómo hay un proceso, ¿no? El creyente se convierte, cree, pero después es un creyente que crece, porque después que da frutos, los primeros pasos se bautiza, bautizándolos, y después hay que enseñarles, se capacita y aprende hasta que está formado para ser otro discípulo también. Es un proceso en el cual tenemos que acompañar. ¿Desde cuándo? Desde que se convierte y es un recién nacido, hasta que se bautiza y hasta que aprende y hace discípulos. Pero no solamente acompañar, sino también el discípulo es alguien que aprende. Podríamos decir que enseña, porque Mateo 28 dice enseñándoles, pero hay algún principio de la enseñanza. El maestro que deja de aprender es un maestro que deja de enseñar. Y es importantísimo el concepto de que uno debe formarse, debe nutrirse, debe aprender. Mira, y los vínculos se forman a través de compartir, a través de un mate. Comimos un asado el otro día, podemos jugar a lo que fuere, podemos pasar un maravilloso momento, pero lo que va a fortalecer el vínculo realmente, lo que va a traer crecimiento espiritual, no es otra cosa que sea la palabra de Dios. Por eso es fundamental, si querés ser un discípulo que haga discípulos, que vos tengas tiempo con el Señor, que vos seas capaz de apagar las luces de este mundo, que desconectar el teléfono. Yo sé que todos nos levantamos y a veces lo primero que hacemos es miramos los mensajes de WhatsApp y nos conectamos con el mundo antes de conectarnos con el Señor y su palabra. Busca un momento en el día, el que sea, el que a vos te quede cómodo, pero olvídate del mundo, de las redes sociales y conectate con el Señor. Y ahí en devoción y en meditación con lo que leíste, y vas a ver que vas a orar al Señor y vas a descubrir al Señor, verdades espirituales van a alegrar tu corazón, y cuando eso ocurra, esas verdades que el Señor te mostró, las podés compartir también con otros. Qué maravilloso es el plan de Dios para nosotros. ¿Sabes? Un discípulo que hace discípulos es alguien que asume. ¿Sabes? Hay un compromiso que es prioridad. ¿Qué es esto? No es otra cosa. ¿Sabes? Es alguien que entiende que la prioridad del ministerio tiene que ver con trabajos en vida de personas, tiene que ver con una vida que se transfiere a otras, tiene que ver con esto, con personas y no con programas. ¿Sabes? Esto es prioridad. Esto lo entendieron los creyentes de la iglesia primitiva y así fue que la iglesia crecía. Y el día que perdamos de vista esta verdad, es el día que vamos a dejar de crecer. Es importante asumir. Es decir, acá estoy, Señor.
Todo lo que tengo, todo lo que soy, lo que espero ser, aquí lo traigo a tus pies. ¿Para qué? Para hacer la obra que el Señor nos dijo que teníamos que hacer. Yo asumo. Me acuerdo cuando estaba en Hechos capítulo 8, la historia del etíope que se convierte, ¿te acordás? Bueno, el Señor llevó a Felipe porque estaba dispuesto a asumir lo que el Señor le había pedido. Y Felipe le enseñó la Biblia al etíope, le enseñó las escrituras. ¿Qué estás leyendo? ¿Entiende de lo que estás hablando? Es alguien que asumió, que estuvo dispuesto a ir, a ser llevado por el Espíritu a donde el Señor lo había mandado. Y no solamente le compartió el Evangelio y formó un discípulo, lo bautizó, y ahí había un nuevo nacido para el Señor, porque estuvo dispuesto a asumir. Pero también, ¿sabes qué? La semana pasada habíamos escuchado el concepto de abrir. Gustavo nos enseñaba. De abrir el corazón nos enseñaba. Yo creo que también tenemos que abrir la mente, los oídos espirituales para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Porque siempre en medio de la crisis, como nos tocó, nos encontramos con qué vamos a hacer ahora. Y lógico, no podemos esperar que la pandemia termine, que la cuarentena termine, que nos dejen reunir. No sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Pero la iglesia tiene una visión, lo compartieron los pastores y los hermanos de la iglesia seguimos ese llamado, esa visión que los pastores tienen. Qué difícil que es adaptarse a veces a los cambios. Yo pienso en todos los que estuvieron en la palabra de Dios que se tuvieron que adaptar a los cambios. Pienso en los discípulos, cuando escucharon esto. Ustedes ahora tienen que hacer lo mismo que yo hice con ustedes, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Sí, ahora te toca a vos. Y el Señor Jesús oró por vos y por mí, porque es maravilloso. En Juan 17 dice, yo no solamente te pido por ellos, por los discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y ahí estamos involucrados todos nosotros. Y ¿sabes? Qué importante es adaptarse a estos cambios. Pienso en Pedro, que tuvo que salir a ser un pastor de los otros apóstoles y después de una iglesia. Pienso en Pedro, que se tuvo que acostumbrar o se tuvo que abrir cuando él recibe una visión y ahora tenía que comer algo que él no estaba acostumbrado a comer. Se resistió Pedro, ¿te acordás? Hechos capítulo 10. Ahora mata y come. Pero Señor, esto yo no lo puedo comer. Yo aprendí de niño que no, esto era inmundo para mi vida. Mata y come 3 veces hasta que se cansó de luchar. ¿Quién soy yo para luchar con Dios?, dijo Pedro. Pienso en Pedro cuando tuvo que ir a predicar el Evangelio o a confirmar las conversiones que había en Samaria. Se tuvo que enfrentar un cambio. Hasta acá era solamente relaciones judío con judíos, pero ahora con mezclados, con samaritanos. Pienso en Pedro cómo se tuvo que acomodar a los cambios cuando el Evangelio llega a los gentiles también, a Cornelio en Hechos capítulo 10. Pienso en los discípulos cuando se convirtió el apóstol Pablo. No habrá sido fácil acostumbrarse, pero el Señor a veces nos hace pasar por estas crisis porque hay cambios que quiere hacer el Señor. Y yo creo que no es casualidad todo esto. Y yo creo que la iglesia ha sido bendecida por los grupos pequeños de influencia. Por eso te quiero animar nuevamente a que seas parte, a que te involucres con esto, a que pienses en alguien, ¿sabes? Pienso también que para ser un discípulo que hace discípulo tenés que actuar. Mira, muchas veces tenemos una concepción equivocada de esta tarea, pero tenemos que entender que esta tarea de discipular no es para algunos. A veces creemos que algunos en la iglesia son los encargados de evangelizar, otros son los encargados de la enseñanza, otros de aconsejar a los creyentes que se convierten y otros de los discipulados. Es como que reducimos esta tarea que es de todo a un grupo muy pequeño. Y no es así, el Señor nos manda a todos. No es cuestión de dones, no importa cuál sea tu don. No es cuestión de capacidades. No es cuestión de recurso, es cuestión de que el Señor tenga autoridad en tu vida y que vos estés dispuesto a actuar. ¿Sabes? Hay otras palabras que definen que es un discípulo que hace discípulo. Es alguien que aprovecha o que anuncia. Dice Pedro en su carta, en capítulo 2, verso 9,
Dice, vosotros sois real sacerdocio. Somos sacerdotes del cielo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, separado con un propósito. ¿Para qué? Jóvenes, ¿para qué nos separó el Señor con un propósito? Compartía esto en el grupo pequeño. ¿Para juntarnos a jugar al ping-pong? Somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para juntarnos a jugar al vóley, para tener encuentros deportivos, para recrearnos. No estamos para eso. Juguemos al vóley, compartamos asado y camaradería, pero somos un pueblo escogido con la sangre de Cristo, comprado con un propósito. ¿Sabes cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y yo te quiero decir que este es el aprovechamiento. El discípulo que hace discípulo aprovecha para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No solamente aprovecha, el discípulo que hace discípulos atiende. ¿Tenés a alguien para atender? ¿Sabes? Yo tengo que reconocer que en un montón de ocasiones he sido un sacerdote y un levita y no un samaritano. ¿Te acordás la parábola? Dice que le preguntaron al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Él les va a contar una historia. Un hombre cayó en manos de ladrones y lo golpearon y estuvo medio moribundo. ¿Y quién pasó por ahí? Bueno, pasó un levita. Un levita que está encargado de las tareas del templo, un levita está encargado de las cuestiones de la liturgia, pero vio la necesidad y estaba muy preocupado por las otras cuestiones que no tuvo tiempo. Pasó por al lado y no vio la necesidad. Pero después vino un sacerdote. El sacerdote es el que le habla a Dios de las personas. Y vio a alguien que estaba tirado, que necesitaba, pero no hizo nada por él. Pero vino un samaritano. Y el samaritano estuvo dispuesto a curar las heridas. ¿Sabes que hay un montón de personas que están heridas por los golpes de la vida? Porque están en un hogar que no le está haciendo fácil. Hay hermanos heridos que han perdido el empleo. ¿Sabes? Hay hermanos heridos atravesando incertidumbres y te están esperando. Y me están esperando. Y yo a veces soy un sacerdote, un levita. Tengo que reconocer que la necesidad me ha pasado por al lado y no me he dado cuenta. Y tengo que abrir los ojos espirituales. ¿Sabes? No solamente curó las heridas, sino que cuidó de él. ¿Sabes que hay hermanos más pequeños en la fe que necesitan de tus cuidados? Necesitan que vayas con el bálsamo y el aceite, ahí lo cures y les des la palabra de aliento y salgan adelante. Y más adelante vas a ver cómo ese herido es un discípulo que hace discípulos. ¿Sabes? Por último, los discípulos que hacen discípulos aman. Y esto lo aprendieron del Señor Jesucristo. Juan capítulo 13. El prototipo de aquel que ama a sus discípulos. Jesús, como estuvo con los suyos, los amó hasta el fin. En la última cena. Le lavó los pies, se humilló y le enseñó cosas que no se olvidaron en toda su vida. El maestro ama a sus discípulos. ¿Encontraste a alguien para amar? ¿Sabes? Yo quiero animarte a que te puedas involucrar. Si sentís que te alejaste del Señor, es tiempo de volver. Deja que el Señor tome control de tu vida. Pedile perdón por tus pecados. Confesá y sabes que vas a experimentar el perdón del Señor. Y es maravilloso porque vas a entender que el Señor puede tratar con vos, puede restaurar tu corazón y te puede utilizar. Mirá, si vos estuviste hasta aquí mirando para otro lado, tenés que abrir los ojos y tenés que entender que no solamente tenés que formar parte de un GPI. Yo voy a un lugar donde me siento escuchado, donde alguien se preocupa por mí, donde me llaman, donde me enseñan la Biblia. Sabés que es hora de que vos lo puedas hacer. Un día le tocó a estos, los discípulos del Señor Jesucristo. Él les dijo, de la misma manera que el Padre me envió, yo te envío a vos. Y sabes que este es momento de hacerlo vos. ¿Sabes? Quizás escuchás esto por primera vez y nunca tuviste un encuentro con Jesús. Yo te quiero decir que Él te ama. Amó a los discípulos, amó a las multitudes, amó a los perdidos. Y dice la palabra de Dios que Él te ama a vos y me ama a mí. Y de tal manera te ama a Dios que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por tus pecados y los míos.
Y si vos en esta noche confías en Él, le pedís perdón, Él es capaz de entrar en tu vida, limpiar tu corazón y darte algo que vos no podés comprar, que es la vida eterna. Es el perdón de tus pecados y es la salvación de tu alma. Él es el único que lo puede hacer. Entonces yo te quiero invitar, si nunca lo hiciste antes, que puedas cerrar tus ojos y a través de la fe tener un encuentro personal con Jesús. Y decirle en el silencio de tu corazón: Jesús, en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi vida, limpia mi corazón. Te recibo. Gracias por salvarme.